Hola. Bueno, en este video vamos a hacer un breve encuadre de la clase de esta semana que busca recuperar algunas conceptualizaciones vinculadas con las propuestas pedagógicas alternativas que se fueron sucediendo en Argentina y en general en América Latina en la primera mitad del siglo XX. Esta clase va a ser la primera de una serie de clases. Vamos a dividir estas clases en tres partes. Y las vamos a trabajar como un bloque común bajo la denominación revolución y reformismo. ¿Por qué revolución y reformismo? Porque en las clases anteriores estuvimos viendo cuáles habían sido los proyectos político-pedagógicos que fueron constituyendo los sistemas educativos en Argentina y en la región, pero fundamentalmente nos abocamos a la propuesta de Sarmiento en Argentina, y ahí vimos cómo fue construyendo un sistema educativo con algunas características que se fue configurando como un proyecto político-pedagógico hegemónico. Lo que vamos a hacer esta semana y las que vienen es empezar a conceptualizar algunas propuestas pedagógicas que surgieron un tiempo después, algunos años después, y que se fueron configurando como propuestas alternativas a la perspectiva y a la propuesta de Sarmiento. Algunas de esas perspectivas estaban orientadas con fines revolucionarios, es decir, buscaban o la independencia de los países o las nuevas independencias, es decir, dejar de ser colonizados ideológica, económica, socialmente, aun cuando se trataba en algunos casos de repúblicas. Algunas de esas experiencias entonces tenían un tinte revolucionario, buscaban la liberación de los pueblos, y otras experiencias tenían un tinte más bien reformista, es decir, buscaban generar modificaciones, transformaciones en las propuestas pedagógicas, pensando más bien en los modos de concepción de los métodos de enseñanza. En esta clase nos vamos a centrar sobre todo en las políticas o en las propuestas de política educativa revolucionarias que fueron apareciendo en los últimos años del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. Me voy a acompañar con un PowerPoint. Muy bien. Bueno, decía entonces que vamos a trabajar estas ideas en 2 o 3 clases distintas, por eso decidimos llamarla Revolución y Reformismo, proyectos pedagógicos alternativos a inicios del siglo XX, parte 1. ¿Sí? Como decía, nos vamos a centrar ahora en las experiencias de tipo revolucionario. Cuando pensamos en estas experiencias, vamos a recuperar en esta clase a 3 grandes aportes o 3 grandes propuestas. Por un lado, vamos a acordarme acá si se ve. Por un lado, la propuesta de José Martí en Cuba. Por otro lado, la de Julio Antonio Mella, también en Cuba. Mella fue uno de los herederos político-ideológicos de José Martí. Y por último, la propuesta de José Carlos Mariátegui en Perú. Ahora vamos a hacer una breve presentación de cada uno cuando los vayamos trabajando, pero hay algo que surge a la vista cuando vemos esta serie de nombres y las fechas de nacimiento y fallecimiento, y es que los 3 son personas que fallecieron muy jóvenes, sobre todo Julio Antonio Mella, pero los 3 han sido personas que han fallecido muy jóvenes y en esas cortas vidas han realmente tenido una perspectiva y una intervención que fue muy influyente en las décadas posteriores en sus países. Otra cuestión que tienen en común y que me parece interesante recuperar es que, a diferencia de Sarmiento y de otros maestros y pedagogos profesionales, es decir, se trataba en este caso, como en el caso de Sarmiento, de un político también, pero que se dedicó años de su vida, además de ser escritor y político, a conceptualizar y sistematizar su proyecto pedagógico. En este caso, tanto Martí como Julio Antonio Mella como José Carlos Mariátegui ofrecieron perspectivas pedagógicas, conceptualizaron el sistema educativo, pero de forma más asistemática. No han dejado libros u obras de gran desarrollo de estas conceptualizaciones, sino que en gran medida sus perspectivas aparecen o se pueden reencontrar en artículos periodísticos, porque los 3 escribieron, publicaron revistas, y en esas revistas como órganos de difusión, publicaban sus miradas acerca de cómo debería ser la educación en sus países y en la región. Además,
ninguno de los tres ocupó un rol, como en el caso de Sarmiento, de funcionario público, en el que pudiera tener el poder para implementar sus proyectos. Por eso decimos que son proyectos contrahegemónicos, proyectos alternativos, que no fueron nunca parte de la propuesta dominante en ninguno de los países. Bueno, comencemos por José Martí. Bueno, es muy conocido, no vamos a decir mucho de él porque ya saben a quién me refiero, pero es uno de los principales próceres de la independencia cubana. Cuba fue de los últimos países en independizarse de la colonia española, hacia fines, en la última década del siglo XIX, y desde la perspectiva de Martí, y que yo comparto, fue un país que pasó de la dominación colonial española a una dominación colonial e imperialista norteamericana, ¿no? Esto era lo que Martí, luego de vivir varios años en Estados Unidos, también observaba. Y lo que buscaba entonces era aportar no solo a la liberación de la colonia española, sino posteriormente vamos a ver cómo en sus seguidores va a aparecer la voluntad de liberarse del imperio norteamericano. Bueno, voy a empezar con una frase de Martí que dice así, dice, educar es depositar en el hombre toda la obra humana que le ha antecedido. Es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, ponerlo a nivel de su tiempo, prepararlo para la vida. Hay dos o tres ideas en esta breve cita de Martí que de alguna manera cristalizan o permiten entender su propuesta pedagógica. Por un lado, esta idea, empiezo por el final, de la preparación para la vida. Había un interés muy fuerte de José Martí de pensar la educación siempre en relación con la vida. Pero a diferencia de Sarmiento y los normalistas que estaban pensando en cómo formar futuros ciudadanos que sean útiles para las características de este Estado-nación que se estaba configurando hacia fines del siglo XIX, a Martí le interesa preparar a los hombres para la vida en su faceta más práctica, prepararlos para que puedan desarrollarse, insertarse en la vida, en su vida cotidiana. Preparar para la vida para él era formar seres libres e independientes, ayudarlos, proponerles, promover el desarrollo de un pensamiento propio a través de la educación. Esta es una idea bastante novedosa en ese momento, porque en ese momento los métodos de enseñanza eran más bien memorísticos, cientificistas, y él pone bastante el foco en la capacidad o en la posibilidad de que la educación, en el objetivo de que la educación genere un pensamiento propio en los sujetos, que les permita hacerse preguntas, ser críticos, eh, y sobre todo vincularse con el mundo natural, con la naturaleza, con el mundo en el que estaban insertos. Por eso parecía como importante el aprendizaje en su perspectiva, el aprendizaje a través de la experiencia, la experimentación, el ejercicio práctico, algo que no era muy habitual en los proyectos hegemónicos educativos de la época. También en sus conceptualizaciones le daba mucha importancia a la relación que establecían los docentes con los estudiantes y decía que esa relación pedagógica era un vínculo de amor. Él planteaba que el educador debía sostener un vínculo de amor con los educandos para poder enseñarles. Un vínculo amoroso en el sentido de respetar, de querer a esos niños a los que se les estaba, o jóvenes a los que se les estaba enseñando. Y hay otra idea que aparece en esta cita cuando él dice poner al hombre al nivel de su tiempo, él se refiere a que el sentido de la educación para él era educar también para el tiempo histórico que se vivía. Y en ese momento el tiempo histórico que se vivía era el tiempo de la revolución. Entonces, educar a los seres humanos para que puedan ser sujetos de esa revolución. Pasemos a Julio Antonio Mella. No lo voy a hacer ahora, pero si hacen clic acá, en este cuadradito, los va a llevar a un video de 2 minutos y pico con un resumen de la biografía de Julio Antonio Mella para que lo conozcan un poquito más. Julio Antonio Mella fue un militante, ante todo, y fue sobre todo un líder estudiantil. El objeto de su preocupación no era tanto como en el caso de Sarmiento, la educación elemental, sino que el objeto de su preocupación y aquel objeto sobre el cual él conceptualizaba su propuesta pedagógica era la universidad. Él era un militante del movimiento estudiantil cubano, era un estudiante universitario en Cuba, y luego fue docente de la universidad,
en su muy breve vida, porque Julio Antonio Mella falleció cuando tenía 25 años, asesinado por la dictadura cubana que en ese momento estaba gobernando su país. Él debe exiliarse a raíz de su militancia política, huye a México y allí la dictadura cubana envía un grupo de sicarios que finalmente lo asesinan en México. Y fallece muy, muy joven. En ese breve tiempo, Fidel Castro de hecho decía que es el cubano que más había, o algo así como que era el cubano que más había hecho por Cuba en el menor tiempo, en el más corto tiempo, algo así era la frase de Fidel. Bueno, arranco con la lectura de una cita de él y luego vamos a presentarlo un poquito más. Él decía, el más alto centro de cultura no debe ni puede ser una simple fábrica de títulos. No es una universidad latina, una escuela de comercio donde se va a buscar tan solo el medio de ganarse la vida. La universidad moderna debe influir de manera directa en la vida social, debe señalar las rutas del progreso, debe ocasionar por medio de sus profesores arrancar los misterios de la ciencia y exponerlos al conocimiento de los humanos. Acá vemos concentrada también una parte importante del pensamiento de Julio Antonio Mella. Dijimos que él, más que él no, en su línea de pensamiento no estaba tan enfocado en pensar en la escuela secundaria o primaria, sino que él estaba pensando en la universidad. ¿Por qué? Porque él creía que la universidad era central para la revolución. Y pensaba en ese sentido que no era simplemente una fábrica de títulos, no era un espacio donde individualmente, desde una perspectiva liberal, íbamos a formarnos para luego tener un trabajo, poder ejercer una profesión, sino que la universidad tenía un rol, tenía que cumplir un rol muy importante en la vida moderna, señalando hacia dónde iba el progreso, cuál es la ruta para llegar al progreso. Y por eso él decía que tenía que ser fundamentalmente científica y además tenía que socializar ese conocimiento científico a todos los sectores, a toda la sociedad, y no debía quedar reducido en grupos muy, muy pequeños de élite, que eran los que tenían en ese momento la posibilidad de asistir a la universidad. Bueno, dijimos, era un líder estudiantil, pero además él fundó una universidad, la Universidad Popular José Martí en La Habana, que existe hasta el día de hoy, y esta universidad justamente es una universidad popular porque era una universidad creada para que accedan los sectores populares, los obreros, las masas campesinas. Es decir, estaba pensada, era una universidad de acceso abierto, libre, gratuita y pensada para que pudieran acceder quienes no accedían a la universidad en Cuba. También fue el cofundador del primer partido marxista-leninista cubano, uno de los primeros que introduce la lectura del marxismo en Cuba, y en ese sentido entiende a la revolución y la educación como una acción social, como una práctica social. Miren lo que decía respecto del docente, de los docentes. Él decía que él creía que los docentes tenían que educar adentro y afuera del aula, y decía esto, decía, Sancho no puede comprender por qué Quijote se viste de hierro y expone su vida en todos los campos para luchar por la justicia. Él solo ve como anhelo su aula. A pesar de esto, los Quijotes soñadores sirven más a la humanidad que los ventrudos Sanchos. ¿A qué se está refiriendo con esta metáfora del Quijote? Él lo que está diciendo acá es que si bien hay docentes que solo tienen el anhelo y miran solo qué hacer dentro del aula, hay otros, que son Quijotes para él, que luchan por la justicia también fuera del aula. Y en ese sentido él dice, esos docentes son más valiosos para la humanidad que los otros. Es muy importante que sean militantes políticos, que formen adentro del aula, pero que también tengan un ejercicio de militancia fuera del aula. Esto lo decía porque él creía que en la universidad estaba la génesis de la liberación, es decir, era el espacio donde podían formarse las personas para tener un espíritu revolucionario. Tenía una concepción antiimperialista y latinoamericanista, ¿no? Pero que estaba atravesada por una concepción liberal, porque en ese momento las perspectivas antiimperialistas, latinoamericanistas, marxistas, estaban influenciadas por una idea respecto de que la cultura y la instrucción eran la vía para lograr las transformaciones sociales. Pero cuando pensaban en la cultura y la instrucción, no estaban pensando en los saberes populares, en las experiencias indígenas, en la diversidad que suponían las cosmogonías y las perspectivas y las creencias de los pueblos originarios, sino que estaban pensando en la cultura y la instrucción desde la perspectiva más europea, ¿no? Lo que era lo que se consideraba en ese momento saber valioso, saber científico. En ese sentido me refiero a que era atravesada por una concepción liberal, ¿no? Y en ese sentido, él también planteaba que era central educar al sujeto de la revolución. Ahora la pregunta sería,
¿Quién es el sujeto de la revolución para Julio Antonio Mella? Bueno, básicamente las masas populares, los obreros. ¿Sí? Él creía que solo con masas cultas y formadas se podría realizar la revolución, se podría efectivizar la revolución, en este caso en Cuba. Y entonces su objetivo de fundar una universidad era fundar una universidad a la que pudieran acceder esas masas, esos obreros, formarse y ser sujetos de esa revolución, ser protagonistas de esa revolución. Marxista en este caso, ¿no? Él lo que buscaba era la revolución socialista. Vayamos ahora a José Carlos Mariátegui, bajamos varios miles de kilómetros al sur y nos encontramos en Perú con esta persona, José Carlos Mariátegui, que a diferencia de Mella, no era un universitario, él no tuvo una formación sistemática, no, no tuvo una formación sistemática, no tenía un título universitario, no pasó por la universidad muy breve tiempo, no era docente universitario, era un periodista. Y desde el periodismo, desde la escritura, propuso propuestas educativas específicas, alternativas a las hegemónicas en Perú. Vamos con una cita de él. También en este caso, en este cuadradito, acá aparece una ilustración de José Carlos. Haciendo clic acá pueden ir a un video que les recomiendo sobre su perspectiva pedagógica y un poco su historia de vida. Decía José Carlos Mariátegui, diferenciar el problema de la universidad del problema de la escuela es caer en un viejo privilegio de clase. No existe un problema de la universidad, independiente de la escuela primaria o secundaria. Existe un problema de la educación pública, que abarca todos los compartimentos y comprende todos sus grados. Esta frase es importante porque en el pensamiento de, así como Martí estaba preocupado por la formación, por la educación y la revolución en ese momento histórico, y Julio Antonio Mella estaba preocupado por la universidad y cómo podía aportar a la formación del sujeto revolucionario, José Carlos Mariátegui no está pensando en la universidad escindida de los restos de los niveles educativos, sino está pensando en la educación pública en general, y él cree que hay que pensarla integralmente, porque pensar solo en la universidad es algo vinculado con una perspectiva elitista. Hay que pensar en todos los niveles de educación pública y no solamente pensar en la universidad, que según él es caer en un privilegio de clase, dice. Bueno, decíamos entonces que no tuvo una formación sistemática, que difundió sus ideas pedagógicas fundamentalmente desde el periodismo. Y a diferencia de Mella y de los otros, si bien eran contemporáneos, aunque vivió unos años posteriores, José Carlos Mariátegui también falleció joven, tenía varios problemas de salud, había tenido además tuvo varios problemas de salud y sus últimas décadas de vida las pasó en silla de ruedas porque había perdido una pierna. Él tenía una perspectiva latinoamericanista, pero además indigenista y feminista, es decir, era una persona que se preocupaba por la educación de los pueblos originarios y la educación de las mujeres, y tenía una perspectiva donde recuperaba las perspectivas, valga la redundancia, los saberes, los avances, los conocimientos y las cosmogonías de los pueblos indígenas de Perú. También fue uno de los impulsores de la reforma universitaria peruana, pero como decíamos hoy, planteando la necesidad de una reforma integral, como decíamos, de la educación pública desde la primaria hasta la secundaria, entendiendo que no eran esferas separadas, ¿no?, de la universidad. En este sentido, él cuestionaba la autonomía universitaria y le daba visibilidad a las bases elitistas que tenía que tenía la autonomía universitaria, ¿no? El que pensar que la universidad era autónoma del resto de las clases o del resto de las organizaciones sociales. Hay una cosa importante, y es que desde su propuesta pedagógica, Mariátegui criticaba la perspectiva pedagógica entendida como transmisión lineal del educador al educando, que era un poco la perspectiva pedagógica o el método de enseñanza hegemónico en ese tiempo histórico, ¿no? El docente que transmitía conocimiento de forma lineal al educando. Él cuestiona esa idea de transmisión. Y además tiene un enfoque bastante conocido respecto de respecto de cómo conceptualizaba a los educadores y las educadoras. Él entendía que tenían rasgos muy distintos los docentes de primaria de los docentes de secundaria o de universidad. Él decía que los maestros de primaria, los docentes o las docentes de primaria, eran sujetos que procedían del pueblo, venían del pueblo,
tenían una raigambre popular, y en ese sentido la escuela normal donde se formaban, los formaba para una función, él dice, abnegada, donde, lo vimos también esto en Sarmiento, donde no tenían demasiadas proyecciones a futuro, ni demasiadas ambiciones a futuro. En cambio, él creía que los maestros, los docentes de nivel secundario o de la universidad, por su función y por su estructura, constituían una burocracia conservadora, es decir, entendía que estos docentes tendían a reproducir conservadoramente las estructuras sociales. En relación con los métodos de enseñanza, él planteaba que lo fundamental en todo acto educativo era la relación pedagógica, cómo se construía una relación de alguna manera de diálogo, de intercambio entre docentes y estudiantes. Y otro concepto importante de Mariátegui es el concepto de mito. Él creía que la historia que hacían los hombres siempre estaba orientada por un mito, es decir, todos los distintas comunidades, los distintos sectores sociales, las distintas, en cada momento histórico, construían mitos que eran los que les permitían orientarse y proyectarse al futuro y orientarse en hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Esos mitos nos servían para iluminar ese futuro a construir. Y él decía que en el caso que él analizaba, que para el proletariado, para las masas obreras, el mito era la revolución social, y eso era lo que nos tenía que orientar hacia el futuro a construir. Había que construir la revolución social. Y desde esa perspectiva revolucionaria, la educación era una herramienta para la construcción de esa revolución social. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Entonces, esta es una breve presentación de estas experiencias o estas perspectivas educativas alternativas de principios del siglo XX y que estaban orientadas desde, en algunos casos, perspectivas marxistas y en otros casos, no necesariamente, pero sí en todos los casos perspectivas que tenían por objetivo fundamental, por objetivo final, construir sociedades libres, independientes desde procesos revolucionarios. ¿Sí? Creían que la educación era una herramienta para lograr la revolución social, pero no alcanzaba solo en ese sentido con las reformas pedagógicas, sino que en tanto herramienta, el objetivo final era siempre cambiar las condiciones de vida, establecer sociedades democráticas y a través de la revolución. A través de la revolución llegar a sociedades socialistas. Bien, entonces vimos estos tres casos que están en uno de los textos que forman parte de la bibliografía obligatoria. En este texto, que es una clase del postítulo de Educación y Derechos Humanos, de la materia Pensamiento Pedagógico Latinoamericano, se desarrollan las ideas de estos tres autores. Y hay un cuarto, que es Saúl Taborda. No lo vamos a abordar en este video porque Saúl Taborda pertenece más a una línea de pensamiento más bien vinculado con el reformismo. Entonces lo vamos a trabajar la próxima semana, ¿sí? Bueno, hasta acá llegó hoy y bueno, cualquier duda estoy a disposición. Un abrazo.